Continuaremos con el tema la maldición de la idolatría. Para ello tendremos la lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 115, verso 3 al 8, en la Biblia evangélica, versión del 60, que dice así: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confíe. Otra de las lecturas la tenemos en el Salmo 96:5, que dice así: Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Como ya vimos en la primera parte de este estudio, según la Biblia, el hacer imágenes no es pecado. Dios no prohíbe hacer imágenes, siempre y cuando sean con tres propósitos: uno con fines ornamentales, otro con fines recordatorios y otro con fines ilustrativos. Ahora, cuando se trata de imágenes que son hechas con fines religiosos de veneración y adoración, entonces es cuando Dios prohíbe hacer, venerar y adorar, postrarse o rezar o hacer cualquier cosa que lleve el fin de adoración hacia estas imágenes mudas que son hechas por manos humanas que no hablan, que no ven, que no andan, que los tienen que cargar porque no pueden caminar. Está bien comprobado que los pueblos que no le dan la gloria al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos en la tierra, adorándole en espíritu y en verdad, viven en la miseria. En el Salmo 106:37 dice: Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. En el libro apócrifo de sabiduría, en la Biblia católica, dice: Pero el ídolo, obra del hombre, es maldito él y quien lo hace. Este porque lo hizo, aquel porque siendo corruptible es llamado Dios. Sabiduría 14:8. Continúa diciendo la Biblia católica: Pues el principio de la fornicación es la invención de los ídolos, y su invención es la corrupción de la vida. Sabiduría 14:18, Biblia católica, Nácar y Colunga. Ya que todas las muertes que ocurren en los pueblos es producida por personas que fueron bautizados en la institución católica romana
y muchos de ellos, como sello de sus creencias católicas, llevan un crucifijo colgando en el cuello, siendo asesinos, ladrones, brujos, hechiceros, narcotraficantes, etcétera, etcétera. En el libro del profeta Isaías vemos cómo Dios abomina cualquier tipo de imágenes que el hombre fabrique con sus manos y con fines de adoración o veneración. Dios abomina cualquier tipo de imágenes que el hombre fabrique con sus manos y termine adorándoles o dándoles honra y veneración a estos objetos muertos hechos por sus mismas manos pecadoras. Por esto la Biblia dice: además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Isaías capítulo 2, verso 8 y verso 9. En Isaías capítulo 2, verso 20, la Biblia dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. En Isaías capítulo 2, verso 21 dice: y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. En Isaías 42, 17 dice: serán vueltos atrás y en extremo fundidos los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. En Isaías capítulo 42, verso 18 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. En Isaías capítulo 44, verso 10 dice: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? En Isaías 44, 13 dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. En Isaías 44, 18 dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. De acuerdo a la Santa Biblia, el hombre que adora ídolos es un bruto y mentiroso. El único que nos da la vida y nos envía lluvia es el Dios Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen. En Jeremías capítulo 10, verso 14, dice la Biblia: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. En Jeremías capítulo 14, verso 22, la Biblia dice: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvia? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. En Jeremías capítulo 51, verso 17 dice: todo hombre se
ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Para su mayor confusión, la Biblia dice que la gente le consulta a sus ídolos de madera y el ídolo les contesta, pero porque hay en la imagen un demonio de fornicación. Es por ello que toda la gente que adora imágenes son borrachos, adúlteros, fornicarios, fumadores, ladrones, brujos, hechiceros, asesinos, etcétera, etcétera. En Oseas capítulo 4, verso 12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. En Oseas capítulo 13, verso 2, la Biblia dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Desde esa época venía esa costumbre religiosa diabólica de llegar en procesión, de caminar de rodillas hasta llegar a la imagen y besarle los pies o la rodilla a ese ídolo muerto. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, verso 41, dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? En Hechos 7:43 dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Es por ello que el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando Pablo habla de gentiles, se refiere a los romanos idólatras. Es por eso que la religión tradicional se denomina Iglesia Católica Romana. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En Primera de Corintios capítulo 12 verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En Segunda de Corintios capítulo 6 verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría está asociada con la fornicación y hechicería. Continuará hasta los últimos tiempos del fin, según la palabra de Dios. Según la Biblia, la idolatría nadie la va a poder erradicar. Aún la gente, cuando escuche la verdad, aún aquellos católicos que leen la Biblia e encuentran en ella que no hay que adorar imágenes, que no hay que venerarlas, que hay que adorar única y exclusivamente solo al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aún así, esta gente, dice la Biblia, que en los últimos tiempos seguirán adorando imágenes, aun cuando Dios derrame juicio sobre ellos, aun cuando Dios los esté castigando. Esta gente tercamente seguirá adorando a sus imágenes. Esto dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Es por ello que en el libro de Apocalipsis encontramos la religión misterio que continuará hasta los tiempos finales. La Biblia dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer no puede ser otra sino la misma Iglesia Católica Romana, pues es la religión que tiene injerencia en todos los gobiernos del mundo. Y aquí en estos versículos podemos ver sus características. 1. Que tiene una copa de oro en la mano. El oro es el metal más sobresaliente en los grandes templos católicos, en las coronas de los ídolos, en la copa que usan para la misa. También están los colores, como es la púrpura, que usan ellos especialmente para la Semana Santa. Además de esto, Juan ve
a esta mujer ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Esta religión idólatra es la que ha asesinado a miles y miles de verdaderos cristianos. En los primeros siglos, Roma fue la peor perseguidora de los santos y después siguió siéndolo, hasta cuando Constantino fingió volverse cristiano como estrategia satánica para meter la religión romana dentro del verdadero cristianismo. Posteriormente, en los años más recientes, está en la historia las fechorías que la Iglesia Católica ha hecho en las cruzadas, asesinando cristianos. ¿Y qué diremos de la llamada Santa Inquisición Católica, que fue decretada por el romanismo para matar a los verdaderos cristianos que no están de acuerdo con las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana? Basta ver hoy en las redes sociales cómo en la llamada Santa Inquisición la religión católica usó medios de tortura horripilantes para matar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la falsedad de su religión. Si la Santa Inquisición estuviera todavía en acción, el hermano Manuel de Jesús Latín, un servidor, ¿qué tiempos lo hubieran matado? Porque la Iglesia Católica siempre ha asesinado a todos aquellos que no están de acuerdo con sus mentiras idólatras y religiosas. Es por esto que a esta religión la Biblia le llama misterio. Se le llama misterio a algo que está muy oscuro, que se necesita mucho estudio y análisis para poder descubrir lo que hay atrás de este misterio. En la religión misterio de Apocalipsis 17 existe una sola forma de descifrar estos misterios, y es únicamente por medio de la simbología que está metida en la religión católica romana por medio de la idolatría. Si examinamos minuciosamente los símbolos que utiliza la Iglesia Católica Romana, descubriremos la potencia demoníaca idólatra que está detrás de esta religión pagana. Por ejemplo, ya en los tiempos de Constantino, el primer ídolo que se hizo famoso fue la llamada Santa Cruz. Constantino la puso como símbolo de cristianismo. Sin embargo, en los primeros 3 siglos, la Iglesia verdadera de Cristo nunca usó la cruz como símbolo de cristianismo. Además de eso, la Iglesia Católica tiene cientos de santos, o sea, imágenes de santos muertos, de personas que ya no existen en esta tierra. Se han fabricado imágenes, se los han inventado, ya que la palabra imagen viene de la imaginación de un escultor que al final la imagen no tiene nada de fisonomía del santo que supuestamente representa. Yo soy consciente que ningún católico está dispuesto a aceptar que sus imágenes son ídolos. Ellos argumentan que únicamente son representaciones de Dios, de la Virgen y de los santos. Yo se lo digo como católico predicador que fui. Yo no fui un católico común y corriente. Yo estudié en un centro de formación humana para jóvenes campesinos. Mis profesores fueron monjas y sacerdotes. Ellos me enseñaron la doctrina católica y me enseñaron cómo defender de una manera astuta a la Iglesia Católica Romana, utilizando lo que ellos le llaman el sofismo. El sofismo es una filosofía que trata de convertir
una mentira en una supuesta verdad. La pregunta es, ¿por qué los católicos no quieren aceptar la realidad? La respuesta es sencilla, porque son ciegos, guías de ciegos. Y Jesucristo fue claro al decir en Mateo capítulo 15, verso 14, dejadlos, ellos son unos ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego se mete a guiar a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Biblia Católica, Torres Amat. Hay un dicho muy popular que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír. Sin duda a esto se refiere el libro de Proverbios cuando dice: el hombre cuerdo todo lo hace con consejo, mas el insensato descubre su necedad. Proverbios 13:16. También en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 22 dice: fuente de vida es la sabiduría para quien la posee. La doctrina de los necios es la fatuidad. Biblia Católica, Torres Amat. Los católicos afirman que ellos no adoran imagen. Veamos qué dice el diccionario en cuanto a la imagen. Imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado, es decir, imágenes religiosas. Según el argumento del clero católico, es que ellos no adoran imágenes, sino que las veneran. Veamos lo que dice el diccionario en cuanto a venerar. Dice el diccionario que es dar culto a Dios o a los santos o a las cosas sagradas. Dar culto es adoración. Entonces, si los católicos adoran a las imágenes muertas hechas de madera, de barro, pintura y cualquier otra cosa. Adorar, según el diccionario, es postrarse delante del Papa después de haberle elegido en señal de reconocerle como legítimo sucesor de Pedro. Esto es lo que dice el diccionario español. Entonces, sí, los católicos adoran. Lo que el diccionario está diciendo es que la palabra adorar quiere decir postrarse, arrodillarse, inclinarse frente a alguien o algo con fines religiosos. Cuando un hijo se inclina ante su padre, este es un respeto con fines paternos o familiares. Cuando un súbdito se inclina ante su rey, este es un fin cultural respetativo y no es adoración. En este sentido, los católicos sí adoran a las imágenes religiosas cuando ellos se inclinan, se persignan, le piden, le ruegan un favor, hasta lloran y besan a las imágenes. Esto es adoración. ¿Por qué? Porque esta imagen es religiosa. Solo basta dar un vistazo a la gente que cada año visita en Guatemala a la imagen de Esquipula y vea cómo llegan de rodillas, persignándose, haciendo peticiones, besándole la rodilla a una estatua de madera. O también observe las cantidades de personas católicas que cada año visitan la Basílica de Guadalupe en México,
cómo los mariachis llegan a cantarle a esa pintura que no los puede oír ni mirar, y cómo la gente llorando llega de rodillas poniendo velas, flores a una estatua hecha por un hombre mortal. ¿Acaso esto no es adoración o veneración religiosa a una imagen que no puede caminar, que no puede hablar, que no puede escuchar y que no puede mirarlos? ¿Acaso esto no es adoración? Claro que lo es. La Biblia claramente dice: no te harás imagen ni las honrarás, no te inclinarás a ellas. En Éxodo capítulo 20, verso 5 dice: no las adorarás ni les rendirás culto. Biblia Católica Torres Amat. Pero veamos lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana en esta versión que tengo en mis manos. En el capítulo 45 de Isaías, verso 20, dice: son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlos. ¿Se da cuenta usted hasta dónde llegan los católicos adorando imágenes que la misma Biblia prohíbe, y su misma Biblia católica los trata de tontos? ¿Será que las prácticas del catolicismo, brujería, espiritismo, santería, son agradables a Dios? Adorar a los santos del cielo, hacer imágenes de personas de la antigüedad para venerarlas, personas que ya están muertas, ¿será que a Dios le agrada? Yo me temo que no. ¿Pero qué es la idolatría? La palabra idolatría viene del griego eudolatraeia, que significa adoración de imágenes, dice el diccionario griego. La palabra adoración consiste en rendir culto, reverencia o venerar a un ser u otro objeto que se considera divino. Esto dice el diccionario de la lengua española. La palabra venerar consiste en honrar, dar culto a lo sagrado. En pocas palabras, venerar y adorar es lo mismo, mi amigo. Amigo católico, ¿por qué no estudia la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no busca la forma de hacer lo que la Biblia dice y vivir una vida agradable a Dios? Dios prohíbe la adoración de imágenes. Es por eso que en la ley de Dios que le dio a Moisés en el Sinaí, en los 10 mandamientos, en los primeros, Dios dice que no se deben adorar imágenes. ¿Por qué esta prohibición es la que encabeza los 10 mandamientos? Ya que en Éxodo 20, verso 4 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. La palabra de Dios es clara con respecto a hacerse una imagen o semejanza de algo que esté arriba en los cielos, para venerarla, honrarla o adorarla. Veamos a continuación la adoración de santos patronos de los pueblos. A lo que los católicos le llaman patronos y patronas de los pueblos, la Biblia les llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. En Efesios capítulo 6, verso 11 al 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 1, contra principados. Número 2, contra potestades. Número 3, contra gobernadores. Y número 4, contra huestes espirituales. Tuve la oportunidad de conversar con uno de los grandes brujos en Chiapas, México, quien me confesó que cada imagen patrón o patrona del municipio es un principado, demonio que tiene el control religioso y satánico de toda la población. Este demonio, representado en una imagen católica, exige que le hagan una fiesta cada año, en donde tiene que haber licor, cerveza, música mundana, bailes para la promoción del adulterio y la fornicación, pleitos y toda clase de deleites carnales. Las potestades demoníacas, me cuenta este brujo, estas son las que tienen el control de todos los elementos que se utilizan en una feria cantonal o patronal para la gente católica. Es por eso que no es conveniente que los evangélicos vayan a las ferias católicas. De acuerdo a lo que me contaba este famoso brujo mexicano, existe un demonio, el cual es el encargado de fomentar los diferentes fuegos en la feria. Hay otro demonio que es el encargado de la fabricación, distribución y consumo de toda clase de bebida embriagante para la perdición de hombres y mujeres. Hay otro demonio que es el encargado de la música, bailes en la feria. Estos demonios tienen el nombre de Shango y Sarabanda, según la cantante satánica católica Celia Cruz, que ya murió allá en Cuba. Existe otro demonio, me decía este brujo, que se encarga de los festejos religiosos para la adoración del santo patrono del pueblo, o sea, el demonio principado de esta región. Y de esta forma, Satanás logra tener el control de la gente y hacerla que viva sin paz en su alma, pobre económicamente, en desgracias matrimoniales. Familias que aún tienen dinero no conocen lo que es paz, no viven tranquilos. Hermano y amigo, el único que vive tranquilo en esta tierra es el pueblo de Dios. Son los verdaderos cristianos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Nosotros, los evangélicos, sí sabemos lo que es tener paz en el alma, adorar al Dios verdadero, darle toda la honra y la gloria solamente a Él, a través de la alabanza y nuestra adoración en espíritu y en verdad. Si esto es así como decíamos anteriormente, cada imagen patrono del pueblo representa a una deidad demoníaca. No es realmente el santo que éste supuestamente representa. Esto de los santos patronos demonios de los pueblos no es nada nuevo, ya que en los tiempos bíblicos cada ciudad tenía un ídolo llamado Dios, quien representaba al demonio que gobernaba a la gente de ese pueblo. Esto dice la Biblia en Jeremías capítulo 11, verso 13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén,
pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Así es que cuando usted mire un altar en una calle, en una ciudad, esto no es nuevo. Estas son representaciones del diablo, que es el que tiene control de los pueblos. Por eso, amado hermano evangélico, dele gracias al Dios verdadero, dele gracias a Jesucristo, que un día a usted le hablaron del evangelio, de la Santa Biblia. Usted aceptó a Jesucristo y ahora usted adora al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, la luna, el sol, las estrellas, el mar, la fuente de las aguas, la vegetación y todo lo que existe. Todo lo que vimos anteriormente lo copiaron los israelitas a los gentiles paganos, quienes adoraban a los demonios por medio de ídolos. Es por eso que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 20, como ya lo hemos leído en otras ocasiones, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El propósito de este documental no es convencer a los católicos, sino simplemente explicar la verdad en cuanto a la maldición de la idolatría. Pues yo soy consciente que cuando una persona se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones de los hombres, no le importa lo que Dios diga en su santa palabra, la Biblia. Estas personas pueden pasarse sobre la Biblia, al fin no tienen temor de Dios, ya que la misma Biblia dice que la idolatría continuará hasta el final de los tiempos y que la gente idólatra, aun cuando estén siendo castigados por Dios con los juicios venideros, ni aun así dejarán de adorar a sus imágenes, ya que el mismo Dios les envía un espíritu de error por no querer creer en la verdad. Esto dice la Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En Apocalipsis 9, 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amado hermano y amigo, mucha gente católica creo que es muy sincera en sus creencias. He hecho este documental no con el fin de desprestigiar a la Iglesia Católica ni ofender a mis amigos católicos, ya que yo sé que en la religión romana, como en cualquier otra religión, hay gente muy sincera y hay gente que trata de agradar a Dios. Sin embargo, ellos no tienen la culpa de estar en prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Amigo y hermano,
quiero dejar en su mente que para eso Dios nos ha preservado la Santa Biblia hasta el día de hoy, porque la Biblia es la constitución, es el manual, es la regla del verdadero pueblo de Dios. Es en ella en donde encontramos el consejo cómo vivir una vida agradable, caminando en el temor de Dios mientras vivamos en esta tierra. Para finalizar, muchas personas católicas sin duda me dirán: Señor Latín, pero nosotros no adoramos a las imágenes. Nosotros simplemente las veneramos porque lo hacemos como respeto a los santos. Le voy a leer 2 versículos de la Biblia para que usted se dé cuenta, amado católico, que una cosa es inclinarse o arrodillarse con fines de respeto y otra cosa es que usted se incline y se arrodille con fines de adoración religiosa. Eso es lo que la Biblia prohíbe. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 25, dice la Biblia: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Escuche bien, le adoró. En el verso 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio no se arrodilló ante Pedro con fines de respeto, no. Pedro, por el Espíritu Santo, se da cuenta que Cornelio lo que está haciendo es adorándole. Y Pedro le dice: levántate. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que únicamente al Dios verdadero, Criador del cielo y de la tierra, se debe uno de arrodillar, adorar, bendecir y alabar. No a ningún hombre ni estatua de lo que sea que existe en la tierra. Pero veamos en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 8 y 9, lo que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Que el Señor me le bendiga. Amado hermano y amigo, este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Antes predicador católico, hoy siervo de Jesucristo, ministro evangélico, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que estamos ya en el 2019, Dios me concede tener ya 40 años de ser evangélico y 36 años de vida ministerial. Y si usted desea comunicarse conmigo, puede hacerlo al teléfono 5760 1522.